¿Qué tal? ¿Cómo está público de Canal Diversa? Ahora me encuentro conectado una vez más para el podcast y en este caso vamos a tener el closet abierto con Carlos Osma. Bueno, yo soy Antonio Capurro desde Lima, Perú, y Carlos Osma se encuentra en Barcelona, España. ¿Cierto, Carlos? Sí, sí, desde Barcelona, desde Barcelona. Muchas gracias por esta Bueno, entrevista y muchas gracias a las personas que la están escuchando. de nada, Carlos. Más bien yo te voy a presentar. Carlos Osma nació en el año 1973 en Baracaldo, Vizcaya, País Vasco, ¿cierto? Sí. En el seno de una familia protestante. Él se licenció en matemáticas y trabaja como profesor en Barcelona desde el año 2000. O sea, tienes como 23 años de docente, de profesor. Bueno, en realidad, Wow, este es mi curso 25. 25. Y estás casado, Sí, felizmente casado, me imagino. sí, sí. Tienes dos hijas, ¿no? Sí. Tú has realizado estudios de diálogo interreligioso, eres también licenciado en ciencias religiosas y en el 2006 comenzaste a escribir artículos sobre fe y diversidad sexual y de género, que han sido traducidos a diversos idiomas y se han publicado en varias revistas cristianas progresistas, como Lupa Protestante, Cristianos Gays. Yo he leído Cristianos Gays, su página web, varios Sí. artículos. Progetto Ionata o en su blog personal, el blog de Carlos Osma. ¿No, Carlos? Y tú también has escrito un primer libro, Solo un Jesús Marica puede salvarnos, del año 2019, que en Sí, Canal hace cinco. Diversa, Blogspot, Sí. hay una entrevista escrita con Carlos sobre este libro, Solo un Jesús Marica puede salvarnos, que todavía sigue en Amazon, en digital, se puede comprar. Tanto el libro, tanto en formato libro como en ebook. Y no solo en Amazon, está en muchas librerías en Sudamérica, en Centroamérica, está en muchas librerías que se puede pedir o sea, se hace el pedido del libro y te lo traen. Listo. Y tu libro, primer libro, tuvo fue una bomba, ¿no? Me imagino que solo un Jesús Marica puede salvarnos. Como decimos acá en Lima, en el Perú decimos una bomba, o sea, explotó, ¿no? Me Fue imagino. algo un poco inesperada la reacción la proyección que tuvo el libro, la verdad. Sí, sí. Bueno, y tu libro fue traducido en el 2020 al inglés como Only a Faggot Jesus Can Save Us, ¿no? En el 2024 acabas de publicar El discípulo queer que Jesús amaba. Y de Sí. eso vamos a hablar hoy día. ¿No? 2 años después de la entrevista que tuvimos, ¿o no? No, ¿sí? 5-5, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Entonces, muy bien, Carlos, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te Pues, encuentras ahora? pues, pues la verdad que muy bien, muy ilusionado con este nuevo libro que has comentado que he publicado este año y con ganas de que la gente lo conozca, lo pueda leer bueno, muy contento, la verdad. Carlos, la visión que tú tuviste de Jesús gay o Jesús eh, diverso, ¿vino de la mano con tu salida del closet, con asumir tu orientación sexual, con descubrirte a ti mismo, de alguna forma, o fue todo lo contrario? A ver, yo creo que, al menos en mi experiencia, el primer paso en la salida del armario o del closet, como vosotros decís, fue algo más personal, ¿no? Algo más intentar entender qué me ocurría, qué pasaba, un poco también las dificultades que tenía en mi fe. Y estaba más pensando en un Jesús en aquella época, que me quisiera, que me perdonara, que todo esto, que en darme cuenta de que no estaba mirando a Jesús con mis ojos de persona queer, que lo estaba mirando con los ojos de la homofobia que, que, que me hacían preguntarme si ese Jesús me amaba, no me amaba y todo eso, ¿no? Y ha sido con el tiempo, un poco desvistiéndome o dejando atrás algunas de las cosas que yo había aprendido y intentando mirar, haciendo lecturas desde mi propia experiencia y de otras personas queer que conozco, que he redescubierto a ese Jesús queer. Es a partir de... Fue un poco posterior a mi salida del armario. ¿Y a qué edad fue esto? Pues hace ya,
Pues ya era un poco mayor porque tendría 20, bueno, 24, 25, no sé, por ahí, más o menos. Más o menos por ahí. Había acabado la facultad, creo que empezaba a trabajar y fue más o menos por aquella época. Claro, porque ya es post-franquismo, ¿no? Sí, Post-dictadura. sí, 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 Claro. sí, sí, sí. Y tú has crecido casualmente en el seno de una familia protestante. Y Sí. eso de alguna manera te ayudó a liberarte de un esquema católico mucho más dogmático o no. Bueno, yo tengo una experiencia. Al final, yo, por ejemplo, al vivir en una familia protestante, que también, a lo mejor el protestantismo aquí en España, que ha sufrido mucho por toda la época de la dictadura y el nacionalcatolicismo, se alejaba mucho del catolicismo, etcétera, ¿no? Y para mí, posteriormente, descubrir que no todo el catolicismo es igual, que no todo el catolicismo es monolítico, que hay muchos movimientos dentro del catolicismo también me ayudó a ver que la iglesia no solo es un nombre, ¿no? O sea, no solo soy, eh, quiero decir, que entre personas de diferentes familias cristianas, o incluso fuera del cristianismo, puede haber una comprensión, un diálogo, la capacidad de hacer cosas juntos. O sea que, digamos que el catolicismo, para mí, de hecho, lo descubrí bastante después de salir del armario porque eh, me puse en contacto con una asociación, que era la Asociación de Cristiana de Gays y Lesbianas, que mayoritariamente eran todos gays y lesbianas católicos. Ya. Y para mí fue un descubrimiento muy positivo porque nos unían muchas cosas y nos separaban muchas menos de las que yo pensaba al principio, de las que me habían dicho, ¿no? O sea que también todo esto de salir del armario, muchas veces no solo sales del armario de tu identidad sexual, sino del armario de muchas ideas preconcebidas, ¿no? Sobre otras personas. Y a partir de ese momento tuviste esta idea de un Jesús, como lo dije antes, ¿no? Más inclusivo, un Jesús gay, eh, un Jesús que te abre, ¿no? Las puertas, que te acepta como eres. ¿Tú realmente crees que Jesús pudo haber sido gay? Hombre, la palabra gay es un poco moderna para ponerse a Claro, Jesús, ¿no? sí, por cierto, ¿no? Lo que sí que pienso es que eh, O- cuando o- nosotros o- hacemos una lectura, cuando nosotros hacemos una lectura del texto bíblico, hacemos una lectura nosotros, ¿eh? Y entonces le imprimimos mucho de lo que nosotros, de nuestra manera de ver las cosas y etcétera. No es malo en el sentido de que si no intentamos de imponérselo a los demás. Claro, nosotros hemos vivido, al menos yo, en un entorno donde la mirada de Jesús por parte de los heterosexuales me obligaba a que yo tenía que ser heterosexual, ¿no? Y yo entiendo que una persona puede mirar a Jesús desde sus ojos heterosexuales, pero el problema que tenemos muchas personas queer es que miramos a Jesús desde los ojos heterosexuales de otros y deberíamos mirarlo desde los nuestros, ¿no? De hecho, eso aportaría a todos, porque las iglesias no solo la forman personas heterosexuales, la formamos todos y todas, ¿no? Y todes. Entonces, que son nuestras miradas, nos tenemos que atrever a mirar a Jesús desde nuestra mirada, desde nuestros ojos, ¿no? No quiere decir que sean miradas perfectas, ni nosotros no queremos, yo al menos no pretendo promover Entiendo. ninguna verdad absoluta ni nada, solo quiero hacer una lectura, una mirada desde una perspectiva queer. Y eso es lo más bonito, ¿no? La visión de la diversidad sexual que precisamente va a permitir que la gente de la comunidad se sienta incluida, ¿no? No se sienta apartada, sino se sienta parte dentro de la comunidad cristiana o religiosa, porque usualmente teníamos esa visión de que no puede ser homosexual, no puede ser LGBTQ más y ser cristiano, ¿no? Porque es un pecado. Y ese tema Claro, que la Iglesia Católica de el deseo, sí. no de que el sexo solo es para la reproducción, que no puede sentir placer al momento de tener intimidad o relaciones sexuales con una persona. Pero también yo bueno, he leído la Biblia, te cuento al público, creo que me he leído toda la Biblia, creo que un par de veces, en mi época así como cuando era catequista o iba a la iglesia católica, pero ¿no has sentido que a veces pareciera que Jesús, eh, al menos dentro de la Biblia católica,
con todos los evangelios que existen, que están ahí, porque también hay evangelios apócrifos. eh, Hay una mirada como desexualizada de Jesús. ¿No te da esa impresión? ¿No? Y creo que lo he Sí, leído en algunos artículos. sí. Sí. Sí, Bueno, permite hacerme una cosa que le has comentado, que has comentado antes de contestarte esta pregunta, porque quiero hacer hincapié en esto porque muchas veces, ¿no? Y nosotros, yo al menos lo he vivido y muchas otras personas cristianas queer lo han vivido. La pregunta esta de se puede ser gay o se puede ser trans o se puede ser lesbiana o se puede ser no binario y cristiano, ¿no? Y es una pregunta muy perversa porque nos han transformado la pregunta, ¿no? Porque la pregunta debería ser, ¿se puede ser homófobo, transfobo y cristiano? Claro, ¿se puede producir odio en otra persona y ser cristiano? Porque cuando lo que me hace a mí gay o lo que le hace a una persona lesbiana o lo hace tal, no es, en todo caso, en mi caso, eh, en- es una relación de amor con otra persona de mi mismo sexo. No es una relación de odio. Y pocas veces se habla de si se puede ser católico y ser transfobo. Pues eso sería imposible bajo una mirada evangélica, me refiero bíblica, sería como imposible, ¿no? Sin embargo, es como que esta pregunta no la hacemos, ¿no? Y yo creo que la deberíamos hacer, y para no estar todo el rato respondiendo a una pregunta que nos la han hecho mil veces, a mí primero, si se puede ser cristiano y gay. Bueno, esto es un absurdo, ¿no? Respecto de lo que me dices de la sexualidad en los evangelios, al menos yo hablo de los evangelios canónicos en principio, ¿no? Como tú dices, hay otros evangelios que no son canónicos y que son no están eh, incluidos, ¿no? Son apócrifos. exactamente, que no están incluidos dentro del canon de la Biblia y que son muy interesantes. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que también es muy, muy, muy reciente, o sea, quiere decir que no se escribió mucho después que el resto, ¿no? Pero yo creo no, yo no tengo tan claro que haya una visión una visión negativa del sexo. No creo que haya una visión negativa del sexo. Lo que se llama Antiguo Testamento, en principio no hay una visión negativa del sexo, porque allí se habla de sexo en muchas ocasiones y de una manera que a mucha gente le puede Y resultar un violenta, poco. ¿no? ¿Cómo? Y violenta. Sí, claro, lo de la violencia en la Biblia es otro tema. Pero me refiero que Es un libro violento, en realidad, ¿no? De hombre, muchas es formas. que por ejemplo, cuando en algunos libros, por ejemplo, del Primer Testamento, están escritos en una situación de violencia y con una mirada violenta. O sea, y esto es evidente, no se puede esconder. Y se transmite, ¿no? Lo de matar a otros pueblos, asesinar a otros pueblos. Y Esto está perversa, pasando. ¿no? Una visión perversa. Pero eh, por eso también la gente que dice que lee la Biblia de manera literal, el literalismo es el problema, es lo que nos ha introducido en el problema de todo esto, ¿no? El literalismo, el que se tiene que leer al pie de la letra. Cuando leída al pie de la letra, es una barbaridad. Puede llegar a lugares donde sea una barbaridad lo que estamos leyendo, ¿no? Pero en cuanto al Nuevo Testamento, yo creo que a lo mejor no hay una visión del sexo como quizá en el primero, pero por ejemplo, mira, hay una cosa que yo explico aquí en el libro, en el discípulo que Jesús amaba, que hablo en la escena tan conocida de cuando el discípulo amado está en la cena, en la última cena del este evangelio, y tiene su cabeza puesta sobre el pecho de Jesús, ¿no? Y es una imagen muy bestia. De hecho, los primeros teólogos, ya en el siglo tercero o cuarto, les parecía un poco cómo es posible, ¿no? Y además que a esta persona que tiene la cabeza puesta sobre el pecho de Jesús, el texto diga que era el discípulo, concretamente y literalmente, el discípulo al que Jesús amaba, ¿no? Sin embargo, no tienen problema en poner esta imagen que a nosotros a mí me parece muy homoerótica. Y, Exacto, totalmente, claro, ¿no? y no tienen ningún problema en hacer esto. Quiero decir, el problema son luego cómo se ha intentado esconder esto. Por ejemplo, esto lo explico en uno de los capítulos del libro cuando hablo de esta escena, es cómo se ha intentado traducir estos textos eh, incorrectamente, porque en muchas Biblias se traduce incorrectamente para que no parezca tan fuerte lo que ahí se está diciendo, ¿no? Y entonces, muchos de las personas que hablan del literalismo bíblico, cuando llegan a textos como este,
lo que hacen es traducirlos de una manera regularcilla, digamos, para no enfrentarse a ese problema. O sea que el tema del literalismo allí se lo saltan directamente. Oye, pero en esa época Jesús caminaba por Palestina o por Israel, bueno, es obvio que existían, no se reconocía a la persona homosexual o de la diversidad porque no Sí, existía esa palabra, sí, pero existían hombres que tenían sexo con otros hombres o sí, que tenían algún tipo de afectividad seguramente, ¿no? sí. Eso es un hecho. Claro, Es claro, fácil que no se diga, esto ha ocurrido siempre. De hecho, yo hablo en el libro está escrito desde una perspectiva, en mi libro El discípulo que Jesús amaba, desde una perspectiva, haciendo una lectura, digamos, cogiendo el texto, no intentando ir a la historia, lo que pretendía decir el texto y tal, cómo se compuso, las partes, porque de esto sí que hablo, pero hablo no es la base de lo que estoy escribiendo, sino ese texto que escribió una o varias personas pretendían decirte alguna cosa. Y para decirte eso utilizaba varias herramientas, elementos literarios, ¿no? Yo hago un análisis narrativo, ¿no? Entonces, es evidente que, claro, este texto, por ejemplo, esta escena, está escrita en un momento en el que la cultura helénica tenía mucha influencia dentro de la comunidad dentro del judaísmo donde tuvo lugar, donde se creó este texto, ¿no? Y entonces, dentro del helenismo, la idea de un maestro que tiene un discípulo con el que tiene una relación de amor, no es una idea loca, es una idea que existía en esa cultura, en esa cultura. Y entonces, y yo opino, esto ya es una opinión, que el narrador utiliza esa imagen para hablarnos de Jesús y el discípulo amado. Es una imagen de su contexto cultural que él utiliza para explicarnos algo. Y es la imagen de un maestro que ama a su discípulo, que es su discípulo preferido. Y esto aparece en la cultura griega, aparece bueno, está recogido y muchos. tienes que decir el nombre del discípulo que Jesús más amaba, que seguramente muchos no lo recuerdan o no lo saben o lo olvidaron, ¿no? Mira, claro, lo importante es no ponerle un nombre. ¿No? Me refiero, se ha intentado poner, por ejemplo, se dice el Evangelio de Juan, ¿no? Si es Juan su discípulo, si es Juan el presbítero, si no. Hay muchas teorías si Solo el es. discípulo, nada más. Claro, lo importante al ponerle esta palabra a este personaje es que los elementos fundamentales de esta comunidad donde aparecía es que son el discipulado y el amor. Y entonces se quiere poner en valor estos elementos, ¿no? Y no se quiere poner en valor la jerarquía, sino era una comunidad igualitaria donde el discipulado era lo importante, ¿no? Y donde el amor, no el dogma, donde el amor, no el fundamentalismo, donde el amor era lo básico. Por eso yo creo, a mí me conectó tanto este evangelio, ¿no? Porque propone un cristianismo mucho más horizontal. Ahora, Y este es el cuarto evangelio, ¿no? Es el que sí, tú propones y sí, desde esa perspectiva es que el narrador empieza a contar todo esto, ¿no? sí. Entonces el narrador utiliza elementos, ¿no? Utiliza, por ejemplo, cuando tú analizas cualquier libro, o sea, tú analizas cualquier libro, tú coges el espacio donde se crea la escena, el tiempo, las imágenes que utiliza, las metáforas, y tú analizas todo esto que está haciendo el narrador con la intención de algo, ¿no? Y entonces es a partir, intentar coger todas las estrategias que ese narrador está utilizando, y yo me pregunto si todas esas estrategias a nosotros, a las personas queer, y a nosotras y a nosotres, nos dice algo. Y a partir de algunos pensadores y pensadoras queer, pues he hecho reflexiones a partir de esas escenas. Exacto, a partir de todas estas escenas en donde tú comienzas a Sí, construir la narrativa del libro, ¿no? exacto. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir el discípulo que Jesús Y amó? está escrito como en dos partes. Una es la parte más académica, porque esto fue mi tesina de fin de licenciatura, yo hice una tesina sobre el discípulo amado, y es la parte como, digamos, más académica.
Pero claro, yo cuando acabé dije, "Uy, yo creo que esto lo podría publicar, porque mientras lo escribía pensaba, ostras, esto tiene tanto que decirnos. Yo pensaba muchas cosas, me iba un poco del tema académico, me refiero más académico, más estructurado, ¿no? Y me venían muchas imágenes mientras estaba escribiendo la tesina. Entonces, al acabar la tesina, pensé, yo de esto puedo hacer un libro, a partir de esto como base. Y entonces hice una reelaboración para que pudiera ser más ameno a la hora de leerlo y más comprensible. Y yo creo que, bueno, no sé, 2 años seguro en todo el proceso. 2 años, la pandemia ayudó. Ayudó, a la pandemia ayudó, sí, sí. Oye, oye, Carlos, ciertamente hay muchas preguntas en mi cabeza, pero volviendo a este tema sexual, ¿qué piensas tú si pudiéramos hacer hablar a Jesús? ¿Qué piensas tú que Jesús imaginaba acerca del sexo A ver, aquí, o del placer? sí. A ver, ¿sabes qué pasa? Que nosotros somos unos hombres del siglo XXI, cada uno en un lugar, y tenemos que estar pensando cómo pensaba bueno, un hombre, sí, él se definía Oye, te sentí. en el primer siglo, ¿no? Yo creo que es muy complicado entrar en todo esto, ¿no? A mí, yo Mm, Yo creo que no tenía la visión que nosotros tenemos. La visión que nosotros tenemos de la sexualidad ahora no nació en el siglo I. Ha ocurrido muchas cosas. Hemos vivido la revolución sexual de los años 60. Se han ocurrido mil cosas, ¿no? La liberación de la mujer. Ahora hablamos de los derechos de las personas LGTBIQ+. O sea, quiero decir que han ocurrido muchas cosas. Y entonces, eh, muchas veces cuando mucha gente habla de la Biblia, habla de Jesús como si fuera una persona de hoy, que piensa como una persona de hoy, que normalmente es esa persona que está hablando, ¿no? Y Piensa como en justamente, su época, ¿no? sí, y entonces se salta todo aquello. A mí me da un poco de miedo ponerme a decir, Jesús pensaría aquello o lo otro, ¿no? Yo creo que el Jesús del Evangelio, lo que nos llega en los Evangelios, al menos en el cuarto evangelio, es un Jesús que no tenía miedo del contacto físico con otros hombres, no tenía miedo de decirle a un hombre que lo amaba, era el discípulo que él amaba. Y eso para nosotros, para las personas que hemos vivido dentro de comunidades o en una sociedad en la que tocar a otro hombre te hacía sospechoso o en la que decirle a un Te hombre tú eres... sodomitan. Exacto, era todo un problema. El cuarto evangelio nos propone otra cosa. Nos propone un Jesús que no tiene miedo a todo eso y que es capaz de hacer todo eso, ¿no? Hay una cosa, Ciertamente. mira, que me sorprendió, ya no solo del contacto, porque el contacto físico sí que es como sorprendente, ¿no? Pero hay otra escena donde está el discípulo amado delante de la cruz cuando Jesús muere. Es el único hombre que está delante en la cruz. Está al lado las 4 mujeres, entre ellas la madre de Jesús. Y entonces cuando Jesús muere, lo que le dice al discípulo amado, esta es tu madre. Y a su madre le dice, este es tu hijo. Eso es una ruptura de la estructura familiar de su época descomunal, porque la madre de Jesús debería quedarse con su familia, no se debería ir con el discípulo amado de Jesús, ¿no? Y hasta eso rompe un poco la estructura de lo que nosotros pensamos de Jesús, ¿no? Cómo él rompe la estructura familiar, dejando a su madre a cargo del discípulo al que él amaba. Él es el que la debe cuidar, ¿no? Y esta experiencia, yo no sé, pero muchas personas gays y muchas personas lesbianas y muchas personas trans, muchas no han tenido buena relación con sus suegras o con sus suegros, ¿no? Pero otros sí que nos podrían explicar que se han quedado a cargo de sus suegras cuando su pareja ha fallecido, ¿no? O sea, hay muchas imágenes que nos transmiten una visión de la familia un poco diferente en este evangelio. No solo es la parte sexual, que también, o la afectiva entre dos hombres, que también, sino hay otras que rompe un poco. Dices, ¿cómo es posible que Jesús diga esto? En aquella época sería una locura dejar a la madre de Jesús con el discípulo amado, ¿no? Oye, pero qué interesante que a partir de estas escenas icónicas, ¿no? Que se encuentran dentro de la Biblia, tú hayas creado toda esta narrativa de tu libro, que seguramente en otra época, no sé, como en la Santa Inquisición, hubiesen Sí. quemado todo o no te hubiesen permitido nada, ¿no? O el Vaticano te hubiese excomulgado. Pero ahora el Papa, yo me pregunto, ¿habrá leído tu libro el Papa, Francisco? No lo sé. ¿No? Yo No creo lo que deben sé. estar alertas a todo lo que No se lo sé. escribe, Si ¿no? alguien,
si alguien se lo puede hacer llegar, yo se lo recomiendo. Bueno, si se lo quiere leer, yo le agradecería que se lo leyera, ¿no? Yo, al menos para ver, porque muchas veces, cuando escuchas a algunas personas hablar, por ejemplo, al Papa Francisco, eh, tengo la impresión de que no ha hablado suficiente con personas queer. Y ahora me refiero, cuando me refiero con personas queer, me refiero no con personas queer a las que le dice pobrecito, yo te quiero, y están totalmente entregadas a lo que esta persona les va a decir, que yo respeto totalmente esto, ¿no? Pero sino como en otras personas que les puede decir, oye, mira, vosotros habéis creado esta situación o tú eres heredero de esta situación que nosotros hemos padecido y mírate cómo son nuestras vidas, ¿qué podéis hacer vosotros que habláis del amor de Jesús o del amor de Dios para solucionar la vida de tantas personas? Porque es evidente que si la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, hay algunas iglesias protestantes que son inclusivas, pero la mayoría no. Si las iglesias fueran inclusivas, la vida de muchas personas hoy no correría peligro. Entonces, sería importante decirles también, porque, por ejemplo, la influencia que tiene la Iglesia Católica o muchas iglesias protestantes en África, por ejemplo, en Sudamérica, en algunos lugares de Europa, es muy grande. Y cómo esto afecta en la vida de muchas personas queer es mucho. Entonces, valdría la pena que leyera libros como este o que hablar con personas que no le dijeran sí a todo para que entendieran cuál es el problema de la teología homófoba. Que no es simplemente una teología, es algo que Teoría impacta en nuestra vida. homófoba, ¿no? La Claro. teoría homófoba. Porque es la pregunta que tú hiciste hace un rato, ¿no? Y nadie se ha cuestionado, o sea, soy homófobo, lesbófobo, Transfobo. LGBTfóbico, Sí, odio a alguien, pero soy cristiano, ¿no? sí, O tengo esto que es negativo y soy cristiano. Entonces, sí. ¿cómo pueden llevarse esas cosas juntas, ¿no? Deberían ellos hacerse la pregunta, ¿no? Cuestionarse. Mira, hay una cosa muy interesante y a mí me sorprendió también cuando escribía el libro, en una de las escenas, recuerdan también, vuelvo a la escena de la cena, en la que está el discípulo amado con la cabeza sobre el pecho de En Jesús, el pero pecho luego de está. Jesús. Sí, sí. Mala traducción. Si ves muchas traducciones de la Biblia, omiten que la cabeza el discípulo tiene su cabeza sobre el seno de Jesús. Y En el pecho. vas al griego y dice esto. Eso es lo que pone el texto. Las traducciones no dicen esto. Quitan el tema de que tenía la cabeza sobre el seno. Ponían, estaba al lado, estaba junto a Jesús, porque Estaba sobre su pecho, ¿no? es ahí, lo dice concreta, claramente. Vas al griego y es lo que dice. Oye, lo que no sabemos es si Jesús era velludo o no. Probablemente sí, ¿no? Probablemente Nadie sí. se pregunta eso, ¿no? Sí. Yo acá Pero te hago esas preguntas a veces para hacer también un poco más entretenido el tema, ¿no? sí, No no, ser pero muy yo creo que sí. directos. Son preguntas que nos pueden llevar luego a muchas deducciones, estas preguntas que a lo mejor parecen como un poco de broma, luego te llevan a muchas reflexiones que son muy interesantes, Y ¿no? quizás los ositos pueden sentirse incluidos desde la perspectiva Claro, queer de un Jesús oso, qué sé claro. yo, ¿no? Yo he hecho un artículo sobre personajes que son oso dentro de la Biblia. Pero mira, lo que te quería decir antes respecto a lo que me hablabas de las teologías católicas protestantes, las teologías homófobas que existen. Evidentemente, no todos los católicos son homófobos, no todos los protestantes son homófobos. No, no voy a repetirlo constantemente, luego me dicen, es que solo hablas de que somos homófobos. No. No, yo sé que hay mucha gente que no y lo pongo en valor. Lo pongo en valor porque es difícil mantener esas posiciones, pero hablo en general, en los que llevan, en principio, los que llevan la batuta, los que dirigen, digamos, ¿no? En la escena del discípulo amado sobre el pecho de Jesús hay otro personaje. Esa escena es la escena de la traición. Y está Judas, el que Judas traiciona a Jesús, ¿no? Iscariote. El Judas Iscariote. A mí en esa escena, Judas Iscariote para nosotros son todas esas personas que nos han traicionado, ¿no? Evidentemente, todas esas personas bueno, que quieren vender a Jesús por el tema económico, ¿no? Pero a lo que yo me refiero, Jesús a este personaje, sabiendo que le va a entregar, porque dentro de la escena Jesús sabe que le va a entregar, se le dice muchas veces en el Evangelio, aún así no deja de amarle. Le ofrece el pan, es un símbolo de amistad, ¿no? Lo digo porque ni a eso llegan las comunidades homófobas con las personas LGTBIQ+. Me refiero que La compasión. te amo, pero cuando Jesús le ofrece el pan a Judas, no le dice te amo, pero.
te doy el pan, pero. O sea, le dice, ah, con ese, aunque me vas a traicionar, eres libre de hacer eso que tú vas a hacer ahora mismo. Mi amor no depende de traición. Yo te ofrezco mi amor. Tú puedes reaccionar a ese amor como tú consideres. Es una libertad total. El que reacciona de una manera a ese amor es el discípulo amado, que accede a ese amor y se pone su cabeza sobre el pecho de Jesús. Pero muchas comunidades cristianas, o nosotros mismos muchas veces, ¿no? Ofrecemos un amor sí o pero, ¿no? Amamos a los gays de las Condicional. pero si tú haces esto, si tú haces aquello. El Evangelio no dice aquello, no dice nada de todo eso. No dice No nada de soy todo eso. homófobo, pero no me gusta que Pero, se sí, sí. case Sí, y sí, que sí. tengan hijos, ¿no? Sí, O que sean exacto. o que tengan mucha pluma. Exacto. Ese es otro de los problemas pero también dentro del colectivo LGTB, que yo aquí, en este libro, también hago, no solo hago una crítica, bueno, no solo una crítica, yo muchas veces sí que hago una crítica a las comunidades cristianas, a algunas, o Que hay a algunas muchísimas actitudes, comunidades digamos. cristianas ecuménicas, inclusivas, Exacto. de Pero también aceptación. hago muchas críticas también al colectivo LGTB, al menos al que yo conozco, ¿no? No como una cosa negativa, sino también para reflexionar. Yo creo que no hemos llegado a esta situación de luchar por nuestros derechos para que ahora tengamos que borrar y que tengamos que ser todos modelos de masculinidad o modelos de feminidad que no sé quién decide, o tenemos que ser todos maravillosos y somos personas, cada uno Sí. como somos. Somos como los colores del arco iris. Ahí ¡Wow! está. Son un montón. La Y esa es diversidad nuestra fuerza. sexual Esa es, es nuestra fuerza. siempre ha existido la diversidad sexual y Eh, siempre ha sido grande, sino que ahora creo que la estamos descubriendo más, ¿no? O está visibilizándose más y eso es lo que tratamos de hacer aquí en Canal Diversa, te cuento. Por eso te he invitado y no sí, sé sí, qué sí. quiero que hablemos hoy, te cuento, sino espero que podamos hacer otro podcast para hablar de cosas de repente más específicas. Pero Carlitos, quiero que le digas al público sobre tu libro, dónde lo pueden encontrar, Sí. tus redes sociales, para que cuando escuchen este podcast o lo vean en YouTube puedan saber. Promocionalo. Sí. Pero Exacto. para que lo puedan ver, para que lo puedan ver, Lo queer que Jesús amaba. el discípulo que eres. En Amazon está disponible. Es verdad que en Sudamérica, por ejemplo, Amazon es difícil llegar. Entonces, hay una plataforma que se llama Biblioseller, que por ejemplo a Perú, Colombia y varios otros países de Sudamérica llega. Y Bien. después también en Buscalibre, también se puede conseguir en muchos países de Sudamérica, ¿no? Sí. En Uruguay, quiero decir que es un libro, es bajo demanda. En Sudamérica se consigue bajo demanda. Y en Europa, en Estados Unidos, en México, y es a través de Amazon, ¿no? O En sea ebook, que en sí. digital. Ahí está. ¿Cómo? En ebook, en digital, para que la gente de la Sí, comunidad sí, tanto pueda adquirirlo. en papel como en ebook, que mucha gente prefiere leer en ebook. Y bueno, es una propuesta. Y yo también digo muchas veces, no escribimos verdades, leemos reflexiones de personas, y yo digo desde dónde leo. Y a mí me gusta leer reflexiones de otras personas para saber desde dónde leen, porque tampoco estoy aquí yo diciendo una verdad absoluta. Yo estoy absolutamente limitado también por quién soy, ¿no? Eh, Y esa es hay tu hay una, visión, ¿no? Cada Ahí quien está. tiene su visión. Claro. Lo más Hay una importante es crítica. que has, creo, generado, producido un par de libros, documentos, que van a ayudar a que la comunidad LGBTQ+ tenga una visión diferente, distinta, y también las personas heterosexuales o del mundo entero, ¿no? Sí, sí. También creo que las personas heterosexuales lo pueden Por leer, supuesto, yo pero, creo que muchos pero lo van a digo leer. una cosa, y es que, por ejemplo, es seguro que desde si tú que escribieras este libro que yo he escrito sobre matemática, lo escribirías diferente, porque hay otras cosas que te marcan. Y entonces, cuando tú haces una reflexión sobre algo, tu personalidad está puesta ahí, o lo que tú has aprendido, lo que tú has vivido. Y es importante compartirlo para que quien quiera pueda, pero no como verdades absolutas, porque muchas veces cuando se habla del cristianismo se habla de verdades absolutas, y yo creo que tenemos que huir de este mensaje, porque es primero falso, ¿vale? Carlos, enseña tu libro, por favor, para despedirnos mostrando el discípulo queer que Jesús amaba. Así que ya sabes, yo voy a volver a invitarte para aquí, para que la gente pueda escucharnos hablar de otros temas también relacionados a tu libro. Yo quedo contigo
al pendiente y además voy a leer el libro, ¿ah? Que todavía no lo he leído. Te dejo un Vale, vale. abrazo, pues, desde aquí. Muchas gracias, muchas gracias. A vosotros y a todas las personas que lo Chao. han escuchado. Y dejen que sus colores brillen siempre. Chao. Chao.